Inmediatamente estamos enlazados con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, para hablar acerca de lo que ha aprobado la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, y es que ha aprobado un dictamen que propone la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue una propuesta de campaña de Pedro Castillo y que con los votos del Congreso podía esto materializarse. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Patricia, gracias por la invitación. Muy bien, le saluda Carla Mendoza, ministro. Perdón. No se preocupe, ministro. Quería consultarle su impresión acerca de esta decisión, al menos positiva, dentro de este grupo de trabajo, ¿no?, de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso. Sin duda esto tiene que pasar al Pleno, pero ya es un avance. Mi consulta es, ¿qué va a permitir este nuevo ministerio? ¿Cuáles van a ser los objetivos y cómo es que se va a estructurar? Bueno, gracias por la invitación. Mire, en primer lugar, debemos hacer un diagnóstico brevísimo, ¿no? El Perú, la política de ciencia y tecnología que ha tenido hasta ahora, ha dado como resultado, pues, un país en pobreza, dependiente de las materias primas, especialmente de los minerales, y como ya lo he mencionado en diversas oportunidades hace tiempo, años, depender de las materias primas nos hace muy vulnerables. Si bien es cierto, nos permite sobrevivir, comprar vacunas y otras cosas, no nos permite avanzar de manera, digamos, en tono con la modernidad. Y eso se debe, y un ejemplo concreto es que hace unos 10 años o 20 años, el Perú publicaba 2 veces más artículos que Ecuador por habitante. Y hoy en día, Ecuador nos ha pasado. Siendo la mitad de habitantes, publica más que nosotros. Significa que las políticas han estado mal. Y eso debido a que no hay, pues, una política decidida al más alto nivel, presupuesto decidido al más alto nivel, que esto se hace, pues, en el Consejo de Ministros. Mientras que no haya un ministro representado en el Consejo de Ministros, la ciencia y la tecnología siempre está postergada. Es por eso la necesidad de un ministerio. Un poco que el CONCITEC suba a nivel de ministerio. Mientras que sea una oficina de segundo nivel, no va a tener avance. Sí, Ejemplos históricos hay muchos. Tenemos el caso de Corea del Sur, que en los años 60 pues tenía un ingreso per cápita de $1.000 aproximadamente, creó su Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora tiene un ingreso de $34.000 per cápita. Sí, ministro, eso es una muestra, sí. Nos ha puesto un ejemplo importante y usted mencionaba, y quería quedarme ahí con el tema de CONCITEC, ¿no? Porque hasta el momento es una institución que está adscrita a la PCM y es el único que impulsa el desarrollo científico a la fecha. Entonces usted menciona que CONCITEC pasaría a ser parte de este Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Es así? ¿Cuál es el rol que cumpliría? Así es. ¿Cómo es la estructura? Digamos, ¿cómo es que lo tienen concebido? Básicamente, lo que está haciendo el CONCITEC va a ser asumido, absorbido, se dice, por el ministerio, y lo que va a pasar es que toda la política va a tener un representante en el Consejo de Ministros, en el cual se defienden los presupuestos, las normas, las leyes que se requieren para impulsar. Por ejemplo, tenemos en este momento una veintena de institutos de investigación totalmente desarticulados, en cada sector tiene su instituto. Los investigadores de los institutos tienen remuneraciones diferentes, depende de quién está al mando, etc. Creo que se requiere unas nuevas normas para coordinar realmente los institutos, para que se articulen y no estén desarticulados, sectorizados. Se requiere una ley del investigador, de modo que los investigadores tengan un poco de incentivos para trabajar bien y no se vayan al extranjero. Todo eso se hace a partir de leyes que lo propone el sector. Como ustedes saben, cada sector propone leyes y normas y presupuestos de acuerdo
A ver, a los intereses ministro, nacionales. a ver si, Y de modo que el CONCITEC pasa a ser ujú, parte del sí. ministerio y también todo lo que eso conlleva. ¿Sí? Sí, ministro, importante lo que acaba de mencionar acerca de la ley del investigador. Esta ley sería propuesta por, en caso se conforme, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Ellos lo propondrían o también podría darse por el Congreso de la República? El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, no Ujú. puede proponer leyes que conlleven presupuesto, eso lo sabemos todos, y ningún ministerio actualmente puede proponer una ley Del del investigador. investigador. Ok. El Ministerio del Ambiente, dicho sea de paso, en el que estoy ahora a cargo, va a proponer al Consejo de Ministros un proyecto de ley del investigador ambiental, porque el Ministerio del Ambiente tiene el CENAMI, el IGP, el INEGEM y el IAP, o sea, 4 institutos están aquí. Y cada instituto tiene su escala de remuneraciones totalmente diferentes y recibimos la visita de los sindicatos porque nunca están contentos, puesto que ponen el ejemplo, el que gana más, etcétera. Hay un desorden total, solamente en los institutos del IAP. Y vamos a proponer una ley del investigador ambiental para que todos tengan el mismo nivel, por las mismas acciones, por el mismo nivel académico y productivo. Eso es en el sector, pero imagínense todos los institutos, el Instituto Peruano de Energía Claro que sí. Nuclear, el IMARPE, es un caos total. Y cuando se quiere trabajar en conjunto, en colaboración entre ellos, hay que hacer convenios, es realmente ineficiente. Mucha gente dice que el ministerio va a crear burocracia, todo lo contrario, va a eliminar burocracia, puesto que actualmente existe una burocracia. La burocracia es aquella que significa tener instituciones que no son eficientes. Ministro, ¿y con qué presupuesto, digamos, se va a manejar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Se tiene previsto ello? Muy buena pregunta. Mire, el presupuesto, nuevamente, ¿quién propone el presupuesto para el sector de ciencia y tecnología? Lo tiene que hacer el sector que corresponde, es decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De modo que cuando exista este ministerio, inmediatamente se va a proponer un presupuesto adecuado para que permita la ley del investigador, para que permita tener más dinero. No es Pero posible hay, que tengamos, sí, pero ¿sí? existe un estimado, porque tengo entendido de que en septiembre pasado se conformó un grupo de trabajo, ¿no? Para disponer cómo sería el funcionamiento y la creación de este ministerio. En ese grupo de trabajo se previó el tema de cuánto, digamos, sería el presupuesto inicial que debería tener este ministerio para poder iniciar funciones. Un ministerio, cuando se crea por ley, ningún ministerio se crea pues, con presupuesto, solamente se señala que será lo necesario para funcionar. En este caso se dice será con el mismo presupuesto inicial, el que se tiene ahora con CITEC, etcétera, optimizando los recursos. Actualmente se está, digamos, hay un derroche de dinero porque con una veintena de institutos, cada instituto tiene un presidente, un secretario general, es decir, toda una burocracia para unos cuantos investigadores. Cuando se optimice todo, va a haber más plata para la investigación, pero además este ministerio inmediatamente va a proponer un nuevo presupuesto para que funcionen las cosas mejor, adecuadamente y se tenga los medios para un impulso. Pero nuevamente, todo pasa por un ministerio que es el que propone al Consejo de Ministros normas y presupuestos para funcionar mejor. Mientras que no exista ese ministerio, no puede haber nadie que proponga eso, ni el Congreso, ni la PCM, puesto que todo, de acuerdo a la estructura del Estado, pasa por el ministerio, ¿no? Si el Ministerio de Educación propone nuevos salarios, nuevas remuneraciones para los profesores, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo, cómo funciona. Le diré, estimada amiga, que yo no comprendía muy bien, porque soy científico, para cómo funcionaba el Estado, e hice un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, con tesis y todo, en la Universidad San Martín de Porres, y comprendí cómo funcionaba el Estado. Y me di cuenta que en esa estructura estatal no se puede funcionar sin ministerio.
Sin duda es importante la iniciativa, pero también es importante quiénes van a trabajar en la misma, ¿no? En este ministerio, porque claro, se trata de convocar a los mejores, a tener a los mejores cuadros y más sobre todo en un país en el que no se le ha dado tanta relevancia a la ciencia y es la pandemia la que nos ha hecho darnos cuenta de la importancia que tienen. Entonces, ¿cómo hacer atractiva, digamos, la oportunidad para que existan científicos, buenos profesionales, pero que se animen a trabajar en el sector público? Mire, en el Ministerio del Ambiente, como repito, que estoy a cargo, nos hemos cuidado de ese tema, ¿no? Tenemos a dos viceministras, primero dos mujeres, ¿ah? Eso está de acuerdo a la nueva forma de pensar, ¿no? De equidad de género. Dos mujeres extraordinarias, cada una de ellas es doctora, una en Brasil y otra en Rusia, en su tema, cambio climático, meteorología, etcétera. Y también los presidentes de institutos hemos escogido a lo mejor siempre cumpliendo con las normas que ha aprobado el Congreso, es decir, hay perfiles que hay que respetar, no nos salimos de esos perfiles, hacemos investigaciones del pasado de los funcionarios. Eso se hace siempre y cuando, por supuesto, haya normas explícitas. Nosotros cumplimos con esas normas y escogemos lo mejor. Obviamente, en este momento tenemos una pléyada de científicos de altísimo nivel en el extranjero, pero desafortunadamente, cuando uno quiere designarlos en cargos importantes, no cumplen con requisitos que el Congreso ha aprobado, supongo que con buena voluntad, pero eso de haber seguido un curso de gestión en los últimos 5 años de 100 horas, todo un científico que ha tenido proyectos de millones de dólares, que ha dirigido grandes proyectos internacionales, le van a pedir que siga un cursito de 100 horas en los últimos. Un poquito que eso limita la capacidad, digamos, de designar a gente de alto nivel. Pero bueno, hacemos siempre lo necesario para que en esos marcos escojamos lo mejor. Y eso se puede hacer en cualquier ministerio, de modo que no debe haber duda si se tiene una buena política, escoger siempre los mejores. Y efectivamente eso es lo que queremos, ¿no? Siempre que estén los mejores profesionales. Y a propósito, también quería aprovechar, hacerle la Por ejemplo, consulta. Sí, le dígame. cuento una historia. Teníamos en el Senami un presidente que era geólogo. Geólogo es el que se dedica pues a los temas de la tierra, los minerales, ¿no? El Senami tiene que ver con la atmósfera, el clima, etcétera. Bueno, hicimos un cambio de un científico que estaba en Estados Unidos, justamente meteorólogo, experto en estos temas. Esos cambios tienen que hacerse y, claro, a veces hay reclamos, dicen cómo es posible que hagan un cambio tan repentino. Y a mí mismo me critican porque soy físico nuclear, pero los expertos saben que en la física nuclear hay aplicaciones nucleares en cambio climático, en agricultura, en agua. Yo mismo hago esto mucho tiempo, investigaciones de agua, etcétera. Siempre tratamos, en el mundo científico, tratamos de que todo esté en el marco de las competencias de cada persona. Eso tiene que hacerse en todos los sectores. Y a propósito del CENAMI, ya que lo menciona, ¿sería parte de este Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación? En principio, si es que se aprueba la creación de este ministerio, ahí se estudiará, ya se está estudiando más o menos, qué institutos lo conformarían. ¿Cuáles Por son ejemplo, estos? tenemos, por ejemplo, en lo que aparentemente suena lógico es el CENAMI tiene que ver con la atmósfera, el IGP tiene que ver con los sismos y el INAIGEM con los glaciares. Toda esa forma parte de ciencia de la Tierra. Uno solo sería suficiente, o sea, la fusión de ellos. Y también, por supuesto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría que ver qué institutos se fusionan por la disciplina y así ahorraríamos un montón de burocracia, ¿no? Lo ideal sería que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga todos los institutos de ciencia y tecnología en su seno para optimizar, organizar las cosas bien y no tenga que haber pues lo que actualmente pasa, ¿no? Cuando hay el fenómeno del niño, tiene que haber un convenio entre el CENAMI, el IGP, el Instituto del Mar y varios sectores involucrados.
mientras que si fuese uno solo, no tendría que haber tanta burocracia en tratados, perdón, en convenios, en contratos, etc. Muy bien, Esto ministro. significa que optimizaría el sistema de ciencia y tecnología e impulsaríamos, pero sobre todo es necesario señalar que la dependencia de las materias primas que nos permite vivir, digamos, sobrevivir, no es suficiente. Tenemos que dar valor agregado y la ciencia y tecnología da valor agregado a los recursos naturales y que nos permitiría ofrecer a nuestros conciudadanos, a los peruanos y peruanas, un nivel de vida que nos va a alejar de la violencia delincuencial, de los robos, de estas manifestaciones, de los Ministro. afectados por todo lo que nosotros estamos viviendo. Sí, ministro. Quería aprovechar la oportunidad también para hacerle la consulta. Nuestra compañera María Fernanda Montenegro estuvo mucho más temprano en Ventanilla, recogiendo el drama que están viviendo los pescadores, porque pese a que han pasado ya varios meses, del 15 de enero que se produjo este derrame de petróleo que terminó afectando el ecosistema, pues ellos señalan que no solamente los afecta todavía, digamos, los residuos que aún quedan, es lo que ellos señalan, todavía la contaminación persiste, sino también la basura acumulada en ese lugar. Ellos están pidiendo que se tomen acciones y han hecho una invocación precisamente a usted para que puedan tomar cartas en el asunto. Quería consultarle qué medidas se van a tomar con respecto a la contaminación que se encuentra en esa zona, pero a su vez también qué medidas se van a tomar luego de que la UEFA haya sancionado por sexta vez con una multa coercitiva a Repsol, porque la idea no se trata de seguir multando, sino que se tomen acciones para revertir el daño ocasionado. Nosotros hemos estado hace una semana también en Ancón y hemos verificado lo que usted señala. Hemos conversado personalmente con los pescadores y también la gente que vende comida, actividades relacionadas, y efectivamente el mar todavía estaba contaminado por el temblor que hubo, salió incluso vapores en olores y no pueden pescar, siguen inactivos y nosotros sabemos por la negociación que hicimos con la empresa que han recibido hasta este momento 6.000 soles y seguirán recibiendo mientras que no puedan trabajar debido al derrame. Y esto debe ser pagado por la empresa. Pero es necesario comprender que, como lo he dicho varias veces, hemos recibido un Estado maniatado en el sentido de que hay normas que no nos permiten ir más allá de lo que estamos haciendo. Hay que hacer un proceso penal que ya se ha iniciado para saber quién es el culpable y darle la penalidad a través de la justicia, y también un proceso civil que significa evaluar los daños producidos tanto en el ambiente como los socioeconómicos, para que después de esa evaluación se tenga que solicitar, pedir a través de la justicia a que la empresa pague todo eso y volver el medio ambiente y las personas como antes, que no hayan sufrido daños irrecuperables. Eso toma tiempo, pero también deberían haber contratos con empresas extranjeras o nacionales con un fondo de garantía, de tal forma que si ocurre lo que hemos visto en esta oportunidad, el Estado tome esa plata del fondo de garantía y comience a hacerlo ya con esa plata, con esos recursos. Pero en este momento el Estado no tiene recursos y lo que hace es lo que usted está señalando, ¿no? Y respecto a la basura, también hemos podido verificar, desafortunadamente, por una falta, digamos, de una educación que no se ha tenido en el pasado, la gente que está incluso yendo a estos lugares que no deberían ir porque la playa no está limpia, dejan pues sus residuos en las playas. Creo que eso es responsabilidad de la municipalidad, que tiene que ponerse alerta. El ministerio solamente puede, de acuerdo a las normas, vigilar, exigir a la municipalidad que haga su trabajo, capacitar, etcétera, y eso estamos haciendo una gran campaña de limpieza y también campaña en otros campos, Ministro, ¿no? pero sí, es preocupante lo que usted nos menciona, porque nos señala que están maniatados y no pueden tomar acciones, y eso sin duda es... No, no, sí estamos tomando las acciones en el marco de la ley. O sea, si queremos nosotros que la empresa pague, Ujú. no podemos exigirle, pues en este momento, paga tal cantidad de plata. Tiene que haber un proceso civil en que se haya evaluado
cuánto costó, cuánto costará recuperar lo dañado, cuánto costará pagarle a los pescadores lo que, no, que van a dejar de cobrar por su trabajo. Todo eso en el proceso civil. Por favor, yo quisiera hacerle un ejemplo más claro. Cuando hay un accidente de tránsito, lo primero que se le pone al culpable, digamos así, al responsable, es la multa por haberse pasado la luz roja que produjo el accidente. Luego de ello, el herido va a la clínica después que se tiene la factura de todos los gastos en la clínica, se le exige el proceso civil al responsable a pagar, no antes. Eso es la ley, esa es la norma. Por eso no le podemos exigir a la empresa, págame tanto. Muy bien. Por ahora. Y por último, por favor, porque el tiempo ya me está ganando y mi productora me va a matar, es acerca del proceso civil. ¿En qué estadio se encuentra? Muy brevemente, por favor. Se está evaluando los daños, va a tomar meses para, imagínense, evaluar cuánto va a costar. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses va a tomar aproximadamente? Probablemente 6 meses para evaluar cuánto va a costar limpiar el fondo marino, cuánto va a costar pagar a los pescadores lo que dejan de cobrar. Todo eso va a tomar, creo yo, 6 meses aproximadamente. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Modesto Montoya, ministro del Ambiente. Tenemos que irnos inmediatamente a una pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos.